De Dios, Señor, te damos gracias esta tarde porque estamos aquí con bien para continuar estudiando tu palabra, Señor. Te pedimos que tú traigas con bien a aquellos que vienen en esta y las siguientes clases, Señor. Te pedimos que lleguen con cuidado, Padre. Ponemos en esta hora este mensaje pidiendo tu dirección, Señor, pidiendo que tú nos des fuerzas y entendimiento, Padre, que nuestra mente pueda estar al 100% enfocada y concentrada en tu palabra, Señor. Que podamos aprender, Padre, también empezar a desarrollar respuestas, Señor. A veces nos presentan argumentos, Padre, que no necesitamos investigar, basta con razonar un poquito y meditar y podemos tener las respuestas, Señor. Te pedimos que así todo nuestro entendimiento y nos empecemos a acostumbrar, Señor, a también a buscar nuestras respuestas, a buscar conclusiones a estos argumentos falsos que estamos estudiando que hay en contra de tu palabra. Pedimos que tú nos guíes en esta hora, Señor, únicamente a través de tu Espíritu Santo. Toda presencia ajena al Espíritu Santo de Dios, toda posible opresión la cancelamos en esta hora y declaramos libertad, Señor. Te pedimos que únicamente seas tú tomando todo el control, Señor. Te damos gracias por esta hora. Nos ponemos en tus manos para este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos al siguiente tema. Los que no vinieron hace 15 días, que fue el último, terminamos ya con los argumentos en contra de la Biblia en cuanto a la hipótesis documentaria que había del Antiguo Testamento, que abarcó desde argumentos en contra de la Biblia segunda parte hasta argumentos en contra de la Biblia séptima parte. O sea, fueron seis temas acerca de esta hipótesis documentaria, y ahora vamos a ver un tema que únicamente nos va a llevar la clase de hoy, cuando mucho la de hoy, la dentro de 8 días, que es argumentos en contra de la Biblia, es la octava parte, y ahora vamos a ver la crítica bíblica que se hace al Nuevo Testamento, ¿verdad? Vimos ya la del Antiguo, que es pues un análisis que en teoría tenía que ser imparcial, tenía que ser parejo, no inclinarte hacia al lado de que todo es bonito y verdadero, pero tampoco al lado de que todo es falso. Y pues bueno, los críticos terminaron haciendo de este análisis realmente una crítica pues completamente parcial, yéndose del lado del ateísmo en contra de la palabra de Dios, y lanzaron pues la hipótesis documentaria del Pentateuco, ¿no? Del Antiguo Testamento. El Pentateuco, como ya vimos en los 6 estudios pasados, pues es falsa y no tiene argumentos convincentes. Demostramos ya que no hay razón para creer que no es Moisés el autor y que no proviene de la época que se afirma. Ahora vamos a ver la crítica bíblica del Nuevo Testamento. También en teoría es un estudio pues sin inclinación ni a ayudar ni a perjudicar, pero pues es común, ¿verdad?, que los críticos no puedan respetar esto y terminen inclinándose hacia un ataque radical. Y de igual forma, al igual que con el Antiguo Testamento, pues vamos a ver que hay una hipótesis documentaria que elaboraron los críticos radicales, que es más corta que la crítica del Pentateuco, pero es igual de falsa, igual de destructora. ¿Qué enseña esta crítica? Vamos a ver primero las bases, un resumen de lo más importante. Esta crítica de las fuentes del Nuevo Testamento, pues para empezar, al igual que el Antiguo Testamento era del Pentateuco, esta es de los evangelios nada más, es lo que ellos se limitan, ¿verdad? Los evangelios fueron escritos, y es ahí donde parte todo, 25 años después de la muerte de Cristo, por ahí del 55 aproximadamente, hasta antes del 100 se termina todo el Nuevo Testamento. Y bueno, esta es la base de ellos, ¿verdad? Que no se escribió luego cuando Cristo muere, sino 25 años después. Durante esos 25 años, ¿qué pasó? Que todo el material que tenemos en los evangelios fue transmitido mediante lo que se conoce antes como la tradición oral, de boca en boca, ¿no? Los hechos de Jesucristo, las palabras se predicaban únicamente de manera hablada en las iglesias. No hubo durante 25 años pues documentos escritos. Hemos explicado por qué, no era muy común, aunque después lo plasman por escrito, pero no es como hoy que tenemos imprentas y que tenemos plumas y cuadernos y todo el mundo sabe escribir. En esos tiempos no. Por lo tanto, durante mucho tiempo hubo una tradición oral hasta que finalmente fueron puestos por escrito. La crítica de las formas lo que intenta es explicar qué pasó en esos 25 años, intenta llenar este espacio. Los promotores de esta crítica pues ahora lanzan la hipótesis de que los evangelios se juntan formando una variedad que según ellos había de pequeñas unidades, de pequeños episodios de la vida de Cristo y de las enseñanzas de Jesucristo que circulaban en la iglesia independientemente. Según los críticos es así como tenemos ahora los evangelios, o sea, cada parábola, cada enseñanza, cada historia de Jesús no estaba narrada con una continuidad como la tenemos hoy en los evangelios,
evangelios, sino que eran unidades independientes. De repente por aquí una iglesia tenía la parábola de los talentos, y otra el sermón del monte, y otra tenía cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, y así diferentes unidades, y un día deciden juntarlas, las ponen por escrito y tratar de formar una historia en base a estas unidades independientes, ¿verdad? Según los críticos, estas unidades llegaron a formar, a tomar la forma de varios tipos de literatura folclórica, o sea, de mitos, de leyendas. Llegaron a ser alteradas hasta el punto de no saber qué era cierto, qué no era cierto. Los críticos dicen que la preservación y la formación de estas unidades fueron determinadas por las necesidades de la comunidad cristiana de la época. O sea, para explicarme mejor, cuando tenían algún problema, alguna necesidad, alguna duda, ¿qué es lo que hacían? Entonces creaban algún dicho o alguna enseñanza o algún episodio de la vida de Jesucristo para poder resolver ese conflicto. Tenían algún problema, entonces decían, pues bien, en relación a esto Jesús dijo esto o el otro, y a veces eran dichos ciertos, a veces eran inventados o a veces eran alterados, no importaba, siempre y cuando se resolviera el problema. Entonces, de acuerdo, eso es bien importante, este argumento, pues el evangelio y estas supuestas unidades no son un testimonio fidedigno de la vida de Cristo, sino más bien, según tus compadres los críticos, pues representan las creencias y las prácticas de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, y no realmente representan las enseñanzas y la vida y las obras de Jesucristo. Como vamos a ir viendo, pues todo esto es completamente absurdo y no tiene sentido, ¿verdad? Los autores de los 4 evangelios, según los críticos, no fueron escritores y editores, simplemente que lo que hicieron, tomaron estas pequeñas unidades y las colocaron dentro de los que ellos llaman un marco artificial que sirviera para la predicación y enseñanza del evangelio. O sea, frases, se los puse ahí en sus hojas, como nuevamente, frases como de inmediato, después de algunos días, en el camino, después de esto. Según la crítica, no son históricas, no es real esa continuidad, no es verdadero ese enlace de una historia a otra a través de frases como estas, sino son pues frases inventadas, lo que ellos llaman el marco ficticio, que se puso para unir los diferentes episodios, las diferentes unidades. O sea, eran bien ingeniosos, ¿no? Los primeros cristianos. Por una parte dicen que eran bien ingeniosos, y vamos a ver al rato que también a la vez les llaman mensos. Los críticos me encanta porque se contradicen solos, porque en primer lugar, pues son bien ingeniosos, a pesar de que ellos argumentan que era gente humilde y sin preparación y bla bla bla, pues qué ingenio de los cuates para agarrar diferentes unidades y poner una historia. Y más adelante vamos a ver que también le llaman mensos, o sea que no se ponen de acuerdo, ¿verdad? ¿Cuál era la tarea original de la crítica de las formas? Era descubrir las supuestas, entre comillas, leyes de la tradición que rigen la colección, el desarrollo y la escritura de las unidades aisladas. Después de eso, quitar el marco ficticio, y entonces, según ellos, iba a lograr recobrar la forma original en que circulaban en los primeros tiempos esas unidades, y se iba a saber pues cuál era el propósito práctico por el cual la iglesia tenía cada una de estas unidades y por qué los primeros cristianos las preservaron. Aunque hay algunas unidades que no tienen ningún propósito, pues no explican ellos por qué estas están, ¿verdad? Si únicamente tenemos aquello que resolvió un problema, ¿por qué aquello que no resolvió ningún problema, que es meramente informativo, por qué lo tenían? Pues quién sabe, pero lo que dicen ellos, que supuestamente había unidades que únicamente circulaban para resolver problemas y después las unieron, y de ahí tenemos los evangelios. Según la crítica de las formas, los evangelios sinópticos son composiciones populares subliterarias, o sea, no describen al Jesucristo histórico, sino la fe de la iglesia primitiva que creó los evangelios. Esto en primer lugar pues es absurdo, es una tontería, por muchas razones. Y elaboramos ahí una serie de preguntas, ¿no? En primer lugar, predicaban y daban la vida por un Cristo que ellos mismos habían inventado, porque esto está comprobado, ¿no? Lo hemos visto con la evidencia externa, que los primeros cristianos predicaban de Cristo, lo consideraban como Dios, daban la vida por Él. Entonces, bueno, ¿doy la vida por alguien que yo mismo inventé, o cómo está la cosa? No hay mucha lógica, no hay mucha coherencia aquí, ¿verdad? Algunos críticos podrían decir, no, es que sí creían en Jesucristo verdaderamente. Entonces, si realmente creían en Él, segunda pregunta, ¿por qué modificar sus enseñanzas? ¿Por qué alterarlas para adaptarlas
aplicarlas a lo que la iglesia necesita y todavía predicarlas. No era como autoengañarse, o sea, creo en Cristo, pero su enseñanza no me es suficiente, entonces invento otra, o sea, creo o no creo, ¿no? Creo en Él, pues sigo sus enseñanzas tal cual. No creo en Él, entonces ¿por qué doy la vida por Él? No hay otra vez aquí lógica, no hay coherencia. Y concluir, pues, que hicieron con la iglesia este fraude de que tomaron las enseñanzas y las modificaron y las adaptaron para las necesidades de la iglesia, pues es concluir entonces, como te digo, que o no creían en Cristo lo suficiente o no le tenían respeto porque modificaban y se atrevían a moldar a su conveniencia cada episodio de su vida y cada enseñanza que Él dio, o no lo hacían, pero entonces preguntamos si así era, si no lo honraban, si no creían en Él, si no le tenían respeto, ¿cómo entonces, y está fuera de la Biblia, este grupo de gente daba su vida por Él? Habrá que preguntarnos si eran solamente unidades aisladas y así circulaban y así las conocían los primeros cristianos. ¿Cómo entonces, también hay que responder, cómo entonces miles de cristianos permitieron que de la noche a la mañana se convirtiera en un supuesto relato histórico? Vamos a ver más adelante que los primeros cristianos exigían, demandaban, como ya vimos en los primeros estudios, que fuera verdadero lo que les estaban predicando. No es de que me inventan cualquier cosa y se lo creían. Los críticos lo ponen muy fácil, muy superficial, pero cuando entramos a fondo vemos que esto no tiene sentido. Como miles de personas de la noche a la mañana permitieron que estas unidades las convirtieran, agregándole un marco ficticio, las convirtieran en relatos históricos que no eran así. Ahora, si los primeros cristianos consideraban, vamos a suponer, circulaban únicamente unidades aisladas de la vida de Cristo, que consideraban como verdaderas porciones de la vida de Jesucristo, de la enseñanza de Jesucristo, ¿verdad? Ahí los críticos tenían que enfrentar, que responder, el responder, pues, ¿cómo me compruebas ahora que esas unidades, está bien, circulan? ¿Cómo me compruebas que no son verdaderas? Está bien, vamos a suponer, no fue así, ¿verdad? Los evangelios, como vamos a comprobar durante y tal vez el siguiente estudio, fueron escritos de manera completa, de un solo jalón, por así llamar el término, por los autores. Pero aunque hubieran circulado, como ellos dicen, en principio en pequeñas unidades aisladas, ¿cómo compruebas que son inventadas? ¿De dónde sacas esto? O sea, no hay base. ¿Cómo compruebas que no realmente esas unidades eran las palabras de Jesucristo, eran las enseñanzas de Jesucristo y después las pusieron por escrito? No tienen respuesta, ¿verdad? Ahora, si hubiera sido así, si los primeros cristianos las consideraban como pequeñas porciones aisladas, pero que hablaban de la vida y enseñanza de Jesucristo, pues no hubieran permitido que se metieran de ese marco ficticio. Si ellos consideraban estas porciones como de parte de Dios que hubiera pasado, pues así las dejamos y punto. ¿Por qué alguien que cree en Cristo inventa este marco histórico? ¿Y por qué todos los seguidores que creían que esas unidades independientes eran verdaderas, eran realmente sus hechos, sus palabras, sus obras, por qué aprobaron este falso marco histórico? ¿Por qué no dejarlo simplemente así? Pues fragmento 1, fragmento 2, fragmento 3, unidad 4, unidad 5, unidad 6, no habría habido ningún problema. Saben que estos son los relatos que tenemos, las enseñanzas que Jesucristo nos dejó y punto. ¿Por qué inventar ese marco histórico? No hay ninguna razón para hacerlo y mucho menos para creer que los primeros cristianos creían que venían de Cristo y aún así permitieron que se inventara este marco histórico. Entonces, pues estas son las bases y podemos ver que los críticos ahora están peor que con la hipótesis del Pentateuco, ¿verdad? Porque antes eran 4 los que hicieron el complot, los autores J, E, P y D, y ahora son miles. ¿No? Son los testigos oculares, los apóstoles que estuvieron con Jesucristo, los testigos que vieron cómo eran las cosas y permitieron que se modificara. Cuando veremos al rato que se exigía en esos tiempos que no fuera así, tenías que hablar algo y tenía que haber testigos para comprobar la veracidad de lo que había, o que circulaban muchos mitos. Pero bueno, están ahí los autores y los testigos oculares que se callaron, y tenemos a los líderes de la iglesia junto con todas las ovejas que permitieron, sabiendo que tenían únicamente unidades aisladas de las vidas de Jesucristo, permitieron que de repente se les inventara un marco histórico y les cambiaran la historia. Es una tontería esto, pero es lo que dicen. Es un complot de miles de personas, más todos los autores externos fuera de la Biblia que hablaban de los evangelios
que hablaban de las cartas de Pablo, de los otros autores del Nuevo Testamento, pues que también supieron lo que pasó, porque obviamente si así hubiera circulado la gente lo hubiera sabido, ¿no? Y es otro de los puntos que vamos a ver más adelante. Habría evidencia externa que dijera cómo estaban las cosas, pero no la hay. Toda la evidencia externa se refiere a los evangelios de manera completa, no dice esta porción de la vida de Cristo y esta unidad habla del evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, de Romanos, de Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Hablan de que ya existían de una manera completa, no tenemos una sola evidencia externa, un solo documento, un solo registro arqueológico que nos demuestre que realmente había estas unidades aisladas, estas pequeñas porciones. Ahora otra pregunta interesante, si en esos tiempos había pues varias iglesias en muchos lugares, en muchas regiones, y no había teléfono, no había internet, no había tele, ¿cómo lo hicieron para unificar la enseñanza? Porque si hubiera sido como ellos dicen, imagínate que la iglesia empieza, cada quien que enfrenta un problema, a inventar o modificar o enseñar algo de la vida de Cristo para resolver el problema. Hubiera sido un caos. Si depende del problema, inventaban o modificaban algo, pues ¿qué hubiera pasado? Que de repente en diferentes iglesias, diferentes lugares, hubiera habido diferentes situaciones, hubieran inventado diferentes cosas y hubieran llegado a haber contradicciones. Si cada iglesia inventaba pues las unidades de acuerdo al problema, ¿cómo no hubo contradicciones entre ellos que les causara conflictos? Ah, caray, por aquí circula una unidad que dice que esto me es lícito, pero otra iglesia se le hizo mejor decir que no era lícito. ¿Cómo le hicieron tantas iglesias en tantas regiones, tantos apóstoles, tanta gente para ponerse de acuerdo? No estamos hablando de un grupo de 10 personas que se juntaron, estamos hablando de miles de personas que tuvieron que haberse puesto de acuerdo sin tener comunicación entre ellos. ¿Por qué no se reflejan estas diferentes enseñanzas de las diferentes problemáticas supuestas en los evangelios? Exactamente, habría que preguntar a los críticos cuál de todas las iglesias o cuáles son el grupo que elaboraron estas porciones que después se unieron en un marco histórico ficticio, y por qué las otras iglesias al ver esto no dijeron nada. Este argumento no tiene sentido entonces si lo vemos desde el punto de vista de la lógica. Podemos seguir haciendo muchas preguntas. Y es bien importante pues muchas veces empezar a meditar, ¿no? A pensar, cuando nos digan cosas como estas, pues con tantito razonamiento podemos darnos cuenta que es cierto y qué no es cierto. Y aquí, sin tener que investigar mucho, que lo vamos a hacer, vamos a ver ahorita las respuestas de los diferentes teólogos que dan. La siguiente semana seguramente también lo veamos, aunque no sé, porque vamos a ver un módulo dedicado al 100% a la vida de Jesucristo, a su historicidad, a su veracidad, y estoy todavía viendo si ponemos uno la semana que entra nada más para responder este tema o dejamos eso pendiente para todo el módulo. Pero aparte de las respuestas de ellos, pues podemos sacar razonamientos como estos, ¿no? Que yo los meditaba cuando me ponía a pensar en todo lo que tuvo que pasar para que se llevara a cabo lo que los críticos dicen, pues te das cuenta que es ilógico. Pero así es mucha gente, prefiere creer tonterías sin sentido a creer lo que está claramente visible, ¿no? Como Pablo dijo en Romanos 1:19, vamos a leerlo. Romanos 1, capítulo 19, capítulo 1, versículo 19 hasta el 25. Dice Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Hay gente que conoce, que escucha, que tiene la evidencia y prefiere envanecerse en sus razonamientos. Ni siquiera en la evidencia, porque no la hay, sino en su razonamiento, como hicieron los críticos del Pentateuco y los críticos de los evangelios. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron. Versículo 23 dice, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Habla de gente que conoce,
que tiene ahí los argumentos, que tiene la evidencia, que se envanece en su razonamiento, que profesa ser sabia, que listo soy, que dice son necios, y que la gloria de Dios la cambian, dicen semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, o sea, gente que no creía en Dios, pero que sí creía que en el Dios no sé qué nombre de animal le ponía, ¿no? De cuadrúpedos, de bestias, y así hay gente actualmente, ¿verdad? Tiene la evidencia y en lugar de creer lo que está claramente visible, se envanece en sus razonamientos y prefiere creer otras tonterías que creer lo que Dios les está mostrando. Prefiere creer e inventar rollos como este que estamos viendo, que creer que los evangelios son la vida de Jesucristo y punto. ¿Por qué no creer eso? ¿Por qué tener que inventar tanta tontería? Pero así hay muchos. No creo en Dios, pero sí creo que existen los ovnis. No creo en Dios, pero sí creo que venimos de un accidente, de un chango y una changa, y coincidieron, y de ahí salió otro changuito, y es mucho más improbable, ¿verdad? Y anticientífico, como hemos visto algunos puntos y veremos cuando hablemos de el módulo de Dios y la ciencia, como el Génesis pues tiene respaldo científico, y hemos visto algunas partes de la Biblia también y dichos de la Biblia que tienen respaldo, que tienen evidencia, y prefieren creer cosas que siguen siendo teorías, que el mundo siempre ha existido, cuando Dios se les mostró que no es así, que tuvo un inicio, y si tuvo un inicio tuvo que haber algo que lo iniciara, porque nada puede ser creado más allá de sí mismo, todo efecto tiene una causa, todo objeto finito, es la ley de la casualidad, dice, es creado por otro diferente a él, o sea, no pudo crearse así solo, pero prefieren creer y lavarse el coco a ver lo que está claramente visible, dice la Biblia. No, que siempre ha existido, no, que apareció de la nada, y prefieren inventar sus cosas a reconocer que Dios existe. Y así está, pues aquí están estos críticos, ¿verdad? En lugar de reconocer estos evangelios, son la palabra de Dios y punto, y son la vida de Jesucristo y punto, y lo vemos en la evidencia externa también, pues prefieren ponerse a inventar cosas sin sentido, a creer en Dios. Se le llama crítica de las formas porque se refiere a las varias formas literarias que adoptó la tradición oral al ser pasada de boca en boca. ¿Cuál es su idea? Clasificar el material según su forma, luego que se recobra la supuesta forma original, cuando se le quita ese marco histórico, esas ediciones, pues se recobra la forma original, y entonces pueden ellos determinar la situación vivencial por la cual se elaboró esto, o sea, cuál es el problema, cuál es la razón por la cual fue elaborada esa unidad, y así llegaban, según los críticos, al estado original, al estado puro de esta porción. Esta crítica de las formas se origina en Alemania justo después de la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, aproximadamente en la misma época de Hitler. Yo no sé si sea casualidad o hay algo más allá en el mundo espiritual que no podamos ver, no sé, tal vez sí, tal vez no, solamente Dios sabe, pero es curioso, ¿no? Que la crítica del Antiguo Testamento, el Pentateuco, viene justo a finales de 1850, 1900, de ahí viene una escuela de disqueruditos alemanes, descendientes de Wellhausen, que es el de los primeros postuladores, que empiezan a inventar toda esta serie de huacas, y luego viene la guerra mundial, primero viene Hitler a perseguir a todos los judíos, y luego viene esta persecución, este inicio en la misma zona, en la misma época, en Alemania, pues en contra ahora de los evangelios. Tal vez sea un detalle coincidente, tal vez no, solo Dios sabe, pero es curioso este detalle, ¿verdad? Como hubo persecución física y persecución también a la palabra de Dios y al pueblo de Dios en la misma época y en la misma región. Ahora vamos a ver algunas observaciones importantes de los principales proponentes, de los sabios que se profesan que son necios, de la crítica de las formas. Tenemos en primer lugar a tu tío, Martín Dibelius, o Dibelius, quién sabe cómo se diga, ¿verdad? Con el que te discipulabas. Dice que los evangelios no tratan de describir la persona de Jesucristo. Si este es el caso, dice él, entonces no debemos hacerle estas preguntas a la tradición preservada en los evangelios. No preguntes del carácter, de las cualidades de la persona, de la vida, de las obras de Jesucristo, porque no la vas a encontrar, dice él. Pero si tú los estudias para obtener información acerca de cualidades de la persona, del carácter de Jesucristo, pues no vas a encontrar nada. Ahora, esto es completamente falso. Quiero pedirles que tantito no lean sus hojas. Quiero que nos acostumbremos cuando hagamos preguntas o algo que traten de dar así respuestas. Hay muchas
que sí se necesita, ¿no?, que te las digan. Cosas de arqueología, pues no somos arqueólogos ninguno de nosotros. Cosas de la ciencia necesitamos investigar, ¿verdad? No crean que las lecciones yo agarro y, Señor, revelación divina, se obtienen estudiando también y resumiendo y todo. Pero hay cosas que sí podemos nosotros sacar conclusiones, como las primeras preguntas y como esto, sobre todo cosas de la palabra que conocemos, pues podemos discernir y darnos cuenta y dar respuestas. Dice en primer lugar este cuate, Martín Dibelius, que los evangelios no nos sirven para conocer el carácter de Jesucristo, porque eran diferentes unidades aisladas que no tienen el fin de reflejar y enseñar a la persona de Cristo, sino únicamente pues se elaboraron por la conveniencia de la iglesia, y por eso no tenemos ni la historia de Jesucristo más que la pasión, vamos a verlo ahorita también más adelante, y tampoco tenemos su carácter, porque no era el propósito. La iglesia no le interesaba reflejar el carácter de a quien seguían, le interesaba únicamente amoldar sus enseñanzas y usarlas para su propia conveniencia. Solamente de reojo, sin hacer un estudio muy profundo, podemos empezar a recordar muchos atributos, no solamente atributos, ¿no?, omnipresente, omnisciente, poderoso, sino cualidades del carácter de Jesucristo. Por ejemplo, era amoroso, dicen los evangelios. Tenemos un Cristo que cuando alguien se enferma, cuando alguien está mal, Él le dolía, él iba y lo sanaba. Cuando alguien pecaba, Él buscaba rescatar su vida siempre, que buscaba siempre la restauración. Un Cristo amoroso. Otra característica que me quieran dar ustedes, vamos a pensar tantito, a responderle a este cuate nosotros mismos, para que nos acostumbremos cuando nos digan algo, a empezar a buscar respuesta también. ¿La tienes ahí? Una cosa de pensarlo un poquito. Otra cualidad del carácter de Jesucristo. Era sabio, él actuó muchas veces sabiamente, exactamente, en diferentes decisiones que tuvo que tomar, en trampas que le tendían los fariseos acerca de preguntas, oye, ¿qué esto y el otro? Y le preguntaron para tentarle, dice la Biblia, y él respondió y él respondía sabiamente. Otra más. Era misericordioso, ¿por qué? Celoso de Pedro, que no lo abraces, es mío, le decía, es mi cuate Exactamente, era una persona con carácter, ¿no? No es el Cristo que te pintan ahí, a ver, ovejitas del Señor, síganme por favor. Él entra humilde y sumiso, pero tenía carácter. Entra al templo y lo vemos a veces gritando, generación de víboras. Ese era Juan, ¿verdad? Pues él decía hipócritas a los fariseos, serpientes, sepulcros blanqueados, les decía, y entraba al templo y volteaba las mesas y tenía celo de Dios, tenía carácter, tenía paz. Lo vemos en la barca, las olas cubriendo la barca y todo, y Jesucristo dormido. Que si todo lo de los evangelios era para dar una enseñanza útil a la iglesia, pues ¿qué utilidad hay en decir que en la tormenta Cristo estaba dormido? No, ¿qué problema iba a resolver, no? Duérmete en la tormenta, no pasa nada. Eran, como te das cuenta, no todo realmente iba para dar una solución a un problema que se presentaba en la iglesia. Hay cosas que son meramente informativas, como esta de Jesucristo, que nos hablan, claro que sí, aunque dice Dibelius que no, a lo mejor no ha leído bien los evangelios. Claro que nos hablan del carácter de Jesucristo, un hombre que tenía fe, sacaba la comida y dice, tráigame lo que tengan y yo lo voy a multiplicar, les voy a dar a todos, les voy a dar a todos. Era un hombre que no dudaba, era una persona humilde, no era una persona altiva, era una persona humilde. ¿Por qué? A ver, ¿por qué era humilde? ¿Dónde podemos ver esto en los evangelios? Porque era sencillo. ¿Qué manda, por ejemplo, a pedir cuando entra a Jerusalén? ¿Un caballo último modelo? ¿No? Un jugador de las Chivas pidió, un asno, bueno, más o menos lo... Exactamente, ¿no? No sé qué. Es una persona humilde. Él no andaba con grandezas, y mira que tenía Judas, que era un tesorero, o sea, tenían cierta cantidad que tenía que tener un hombre administrando los bienes de tiempo completo, pero era humilde, era dadivoso. Cuando termina de predicar, no dice ya que le lleguen todos, ¿no? Los discípulos le dijeron, ya despídelos. Jesús dice, no han comido todavía y el camino es largo, siéntenlos y les das de comer. Era una persona justa, él actaba siempre con justicia, era manso cuando le perseguían y todo, le respondía fuerte, pero nunca se puso al tiro, ¿verdad? No, que Señor,
Señor, que les caiga fuego del cielo, los desgraciados. En la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era obediente, él vino a obedecer a su Padre, incluso a las autoridades. Cuando a Pedro le llegan a exigir que pagara la porción correspondiente a los impuestos, Jesús dice, ve y avienta la caña en el mar y va a sacar un pescado, y van a estar lo que eran los 2 o 3 dracmas que tenía que pagar de impuestos, y ahí donde dice, da al César lo que es del César y a Dios lo de Dios. Era un hombre que se sujetaba a las autoridades, que era justo, que era sabio, ya lo dijeron, etcétera, 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 etcétera. Les prometo que esta lista que se las puse ahí, no les puse las citas porque esa es la tarea, les puse algunas listas de cualidades del carácter de Jesucristo, las puse sin tener que investigar tanto. Ahí está, tan solo pensando tantito, a ver, acordándonos un poquito, hay que acostumbrarnos así a pensar un poquito, y de verdad, Señor, guíame, dirígeme, y te voy a empezar a dar respuestas para pues tonterías como estas. Y si todas estas cualidades del carácter no es hablar de su vida y no describe su carácter, pues entonces yo no sé qué quiere el señor Dibelius, ¿verdad? Se fumó marihuana y leyó los evangelios y por eso no encontró nada, porque más que claro están muchas de las cualidades del carácter de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No tiene que decir Jesús de Nazaret nació ¿cuándo nació? Si es antes y después de Cristo. Pues nació cuando se dividió la historia, y nació aquí, aunque sí lo narra, nació en Belén, y empieza a hablar, pero no tienen que hablar como tal cual, como una biografía para informarnos de su carácter. Y era gozoso, y era obediente, y tenía amor. No, basta con describir hechos para enseñarnos cómo él era. Dice también este crítico que la vida de Jesucristo solamente tiene un relato completamente unido, que es la pasión, cuando Él muere, cuando Él resucita, pero fuera de eso, alega él, no narra una descripción de la vida de Cristo, sino solamente párrafos cortos que después son unidos y se forman los evangelios. ¿Por qué narra solamente la pasión? Porque lo demás son destellos de su vida, son destellos de la enseñanza, de sus palabras, de sus obras, porque a lo que vino principalmente, pues es a lo que la Biblia narra de manera detallada, a morir por nosotros, a rescatarnos con su vida, a pagar la paga que nosotros tenemos por el pecado, que era la muerte. Él viene a borrar el pecado con su sangre, Él viene a resucitar, a mostrarnos que hay una vida después de esta vida. Es lo principal lo que Él vino, y por eso es lo único que la Biblia narra de manera detallada y continua. Él no vino a enseñarnos cómo tiene que ser un niño, cómo tiene que ser un joven, cómo tenemos que masticar. Eran parte de su enseñanza, pero no era lo principal. Los autores, los evangelistas narran algunas de sus enseñanzas, pero no es la principal obra a la que él vino. Ya mucho de eso desde el Antiguo Testamento estaba narrado por Pablo, es narrado muchas de las formas en que tenía que actuar un cristiano. Por eso no es lo principal que se narra de Cristo. Tampoco nos serviría que nos enseñaran cómo él era a los 18 años. La Biblia en otras partes dice cómo tienes que ser tú de joven. La principal razón a la que vino Cristo es a salvarnos, y por eso es lo que queda de manera detallada. Él dejó enseñanzas importantes, pero su propósito número 1 era liberarnos del pecado y sus consecuencias. Por eso es que el relato de la pasión es el relato más amplio y continuo y completo. De los demás, los autores pues dan un resumen, porque aparte que no era el principal objetivo, la principal idea, el principal motivo y visita a Jesucristo, pues hubiera sido imposible literalmente escribir cada obra y cada día de su vida. Ve lo que dijo Juan en relación a esto, capítulo 21, versículo 25. Juan 21, versículo 25. Ojalá algún día todos podamos decir estas mismas palabras. Cuando él termina, dice Juan 21, y cierra, último capítulo, último versículo de ese evangelio, dice, y hay también otras muchas cosas, subraya, muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían de escribir. Amén, dice la Biblia, Juan 21, 25. O sea, Juan dice, es tanto lo que él hizo, tanta gente que él sanó, y tantas suegras como la de Pedro que sanó y que el yerno se enojó con él por lo que hizo, y tantos muertos que resucitó, y tanta gente que se convirtió, y tantas enseñanzas que dio, que si quisiéramos escribirte todo, pues no se puede. Si de por sí, a comparación de una biografía secular, lo que tenemos de Jesucristo es demasiado. Imagínate, pregunta él, escribir todo, pues sería imposible. ¿Qué es lo que nos enseñan los evangelistas? Únicamente un resumen, un panorama al cual los guía, los dirige el Espíritu Santo nada más. Pero no pueden poner todo porque dice es tanto que no va a caber. Está
en chino y en japonés y en guatemalteco y en todo lo que quieras. No se puede, ¿no? Y ojalá algún día podamos decir así nosotros, ¿no? Cuando nos preguntan, dime una maravilla que ha hecho Dios en tu vida, dime algo que Dios te haya hablado. A veces tenemos que pensar, ay, ¿qué ha hecho Dios en mi vida? Pues una vez me sanó de la gripa y el pie plano y te mintieron y lo tenías plano, pero te hicieron creer que sí, que ya Dios te sanó y todo, y sabes que Él quiere que como los apóstoles nos metamos tanto con Él, que lo conozcamos tanto, que Él empiece a hablarnos y a mostrarnos y revelar. Imagínate, 3 años y medio caminando con Él, veían y escuchaban, que dicen, ¿por dónde empiezo? Porque se metieron con Él, y así quiere Dios que nos metamos con Él, no solamente de manera religiosa, sino de manera viva, de manera natural, conocerlo tanto y caminar con Él como ellos, que lo empecemos a escuchar y a ver y se empieza a manifestar en nuestras vidas. Y cuando nos digan, ¿qué te ha hablado Dios? Híjole, pues ¿qué te cuento? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué puedo decir? Son tantas cosas que hizo en mi vida que no puedo escribirlas todas. Y créeme que se puede. Él dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago y aún mayores, Él va a hacer. Solo es cuestión de creerle y de meternos con Él como los discípulos. Los discípulos no le iban a escuchar el domingo a la iglesia. A ver, ya llegó Jesús, a ver qué tiene para decirnos. Día y noche caminaban con Él, así que caminar con Él. Ahora seguimos, ya me estoy aquí yo adelantando. Ok, de su niñez, dice él, estamos hablando todavía de Dibelius, ¿verdad? Martín Dibelius, número 1. De su niñez, juventud y adolescencia, la Biblia pues no habla mucho aparentemente, como él dice, esto lo sabemos todos, pero aparte que aclaramos que no era la principal razón, por eso no está, sí nos deja una clave la Biblia con la cual podemos saber cómo creció. La Biblia no nos deja tan a oscuras como te lo hacen creer, ni siquiera te enseña. Algunos dicen que estuvo Jesús en los Himalayas, ¿verdad? Y ahí meditando con, ¿cómo se llaman? Las personas que están con los Dalai Lamas y toda la gente que está por ahí, y ahí aprendió a sanar. Apenas estaba viendo la marihuanada más nueva que he escuchado. Hay una disqueciencia de los masajes, que algunos están bien, son musculares, hay puntos nerviosos, pero hay una que es puro tacto nada más y supuestamente te equilibra y te sana y no sé cómo se llama, me puse a investigar y dicen que Jesús aprendió eso y por eso tocaba y sanaba, y es algo de Medio Oriente, algo de Oriente, de China o por ahí unas cosas raras, obviamente pues si no saben el nombre de Jesús, quién sabe quién estarán invocando. La persona que estudia eso, que son diferentes niveles, tiene que iniciarse y el maestro se lo tiene que transmitir y es ahí una serie de ritos. Dicen que Jesús aprendió eso, no es cierto. Lucas capítulo 2 versículo 21 nos narra cómo creció Jesús. Lucas 2 versículo 21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, conforme a qué actuaban los padres, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Más grandecito, dice el 39, después de haber cumplido con todo, ¿con qué? Con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Después ahí, ya leemos ahí hasta el 40, y Mateo capítulo 3, versículos 14 y 15, cuando Juan el Bautista lo va a bautizar, antes de eso le pregunta, le dice el 14, Mateo 3, versículo 14, que Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, toda ley, la palabra original. Entonces le dejó. ¿Con qué cumplió Jesús? Narra la Biblia: en su nacimiento, en su juventud y adolescencia, y antes de iniciar su ministerio a los 30 años, siempre narra la Biblia que sus padres cumplieron con él, con toda la ley. Jesús, dice la Biblia, creció educado conforme a la ley judía. Nosotros como cristianos leemos esto y no sabemos mucho, ¿verdad? Pues ¿qué significa? A lo mejor que no comía carne de cerdo y que guardaba el Shabbat y esto y el otro. Sí, cosas como estas, pero aparte de esto, los judíos tenían ciertas reglas y condiciones para cada persona
que se tenían que cumplir y llevar a cabo a determinada edad. Y cuando tú estudias, no es el tema, por eso no lo vamos a ver, pero hay estudios, hay prédicas de eso que te muestran qué se hacía con el niño cuando tenía 8 años, y a los 15, si no me equivoco, se consideraba adulto, y a los 18 tenía que tener un oficio, y así a cada edad, de acuerdo a la ley judía, había una etapa donde algo se tenía que hacer con cada persona según la edad, y eso nos lleva, cuando estudiamos, a saber exactamente cómo creció Jesucristo. La Biblia se limita a esto, porque entiende que alguien que conoce esto, pues va a saber entonces cómo creció Jesucristo. Sin necesidad de decir, a los 15 hizo esto, a los 18 esto, dice, creció conforme a toda la ley, y con eso tú sabes que todo lo que siguen los judíos en la ley, así creció Jesucristo. Ahora que estuvo Hugo Martínez en el Congreso de Jóvenes de México, dio una prédica acerca de esto precisamente, y él nos enseñaba con los Talmuds y la Mishnah y las tradiciones judías, pues cómo era el crecimiento de un niño dentro de la comunidad, y nos explicaba él más o menos cómo había sido la vida de Jesucristo. Entonces sí podemos, estudiando como él lo hace, y si alguien quiere, pues ya lo va a tener que investigar, que creían que les iba ahorita todo el resumen yo, ¿verdad? No es el tema, por eso no lo vemos, pero sí podemos saber de otras etapas de la vida de Jesucristo. Entonces, bueno, no es cierto eso que dice Martín Dibelius, ¿no? Que los evangelios son unidades aisladas y por eso no presentan nada de la vida y nada del carácter de Jesucristo. Claro que presentan de su vida, se enfocan en lo más importante y también hablan de su carácter. Ahora, si las unidades que formaron los evangelios, las supuestas unidades, se originaron, esto es bien importante, de un relato que no era fidedigno, que no era real de la vida de Jesucristo, sino se originan de problemas que se daban en la iglesia, y entonces la iglesia crea esas unidades que dan soluciones, hay que preguntar a los críticos, como te dije hace rato, ahora qué problema resolvía, qué solución daba, hablar lo poco que se habla de la niñez de Jesucristo. ¿En qué ayudaba a la iglesia saber que el niño creció en sabiduría y en estatura? ¿Qué problema de la iglesia resolvía? ¿Me explico o no? ¿Qué problema resolvía decir que creció conforme a toda la ley? Fíjate, esto incluso va en contra de ellos. Esto es absurdo, aquí se les cae el cantón. Si los evangelios nos hablan de un Cristo, fíjate, que iba en contra de los fariseos, y nos hablan de cristianos que ya no estaban esclavizados bajo la ley, o al menos eso se pretendía y se buscaba, que ya no estuvieran esclavizados bajo la ley, que ya no fueran religiosos, sino que vivieran dentro de esa vida verdadera con Dios, esa relación con Dios. Y las porciones de la vida de Cristo, las supuestas porciones, no se escribieron para informar, dicen los críticos, su vida verdadera, sino para resolver problemas de la iglesia. Pregunta, ¿por qué poner que creció y fue educado conforme a toda la ley? Lo voy a repetir. Si los evangelios nos narran un Cristo que iba contra los fariseos, si narran un Cristo y cristianos, bueno, Cristo sí, pero cristianos que ya no vivían bajo la ley, que se buscaba eso, un Cristo que incluso rompe, ya después de que termina con toda la ley al ser bautizado, rompe el día de reposo y va en contra de la religiosidad que tenían muchos bajo esa vida, bajo la ley. Y los relatos de Jesucristo no son históricos, sino inventos, anécdotas que se ponen para resolver un problema. ¿Por qué poner que creció educado conforme a la ley? No era cometer un autogol. Por una parte, pues estoy enseñando y quiero que ya no vivan bajo la ley, pero en la misma parte te pongo que Jesucristo vivió bajo la ley. Era como, la gente diría, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Él vivió bajo la ley. Podían llegar a intuir los cristianos que entonces había que vivir bajo la ley. Era como un autogol. Esta narración, esta, entre comillas, unidad de la vida de Jesucristo no resolvía ningún problema de la iglesia, al contrario, los podía meter en un problema, porque ellos querían que ya no estuvieran esclavizados, que ya no estuvieran pues allá atados bajo la ley, y de repente viene un pasaje de Cristo que según los críticos fue puesto cada pasaje únicamente para resolver un problema. Viene un pasaje que él dice que él cumple con toda la ley, que crece conforme a la ley, pues estarían cayendo en cuanto a la enseñanza en un problema muy fuerte, ¿no? Muchos cristianos podrían haberse estrampado y decir, no, ¿sabes qué? ¿Cómo me quieres decir que yo no tengo que vivir así, si Cristo pues lo hizo al menos durante su niñez y juventud y hasta que inicia su ministerio, ¿verdad? Obviamente sabemos nosotros que Él lo hace porque para ser un cordero sin pecado, un cordero inmolado, para perdonarnos, tenía que ser perfecto, tenía que cumplir con toda la ley de Dios.
y termina de cumplir la ley cuando él es bautizado. Entonces puede morir como un cordero sin mancha. Y ya después abuela el día de reposo y come espigas y se surta a los fariseos y todo, pero hasta que él inicia su ministerio, él cumple con toda la ley para ser presentado como un cordero que cumplió con toda la ley, y Dios pone la ley para enseñarnos que ningún ser humano podía cumplirla y es únicamente Cristo quien la cumplió, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esta narración, esta unidad de la vida de Cristo no resolvía ningún problema. ¿Por qué entonces está escrito? Porque no es cierto que las descripciones de Jesucristo son unidades que se pusieron para resolver algún problema o alguna situación, sino que son descripciones fidedignas. Hay muchas unidades como la que te conté hace rato, que Cristo estaba dormido, que no resuelve ningún problema. Si quieres tú poner más como ejemplos, ponte a analizar que otras descripciones de Cristo pues no tienen ningún propósito, que son meramente informativas, y pregúntate por qué entonces incluirlas. Otras como el ejemplo que ya citamos, o el otro de la barca, de la ley, que hasta podía meterlos en un conflicto. ¿Por qué entonces incluirlas? Y supuestamente todas las unidades tenían que tener un propósito práctico para la iglesia. En segundo lugar tenemos a Vincent Taylor y Rudolf Woodman, que yo te lo puse más adelante. Dicen ellos que la crítica de las formas opera sobre la base de que los materiales de los evangelios pueden, según ellos, dividirse en grupos. Luego estos grupos se identifican en estructura y la forma que exhiben, y estas evidencias nos entregan pistas en cuanto a la manera que se desarrollaron en el periodo preliterario. Las diferencias surgieron de la manera en que los elementos de los evangelios, dicen ellos, fueron usados a diario en la iglesia como material para predicación, para enseñanza y para propaganda misionera. Según él, la iglesia no registró la historia de Jesucristo, también es otro argumento absurdo, porque no le importaba el pasado sino el futuro. Dicen ellos que estaban con los ojos puestos en los nuevos cielos y en la nueva tierra, creyendo que Cristo regresaría pronto. Taylor dice que las historias se conservaban no tanto porque un individuo las considerara interesantes, o sea, daban la vida por él, pero no lo consideraban interesante, ¿verdad? Es otra tontería, pero bueno, así lo dicen. Sino porque ministraban, por eso se conservaban las historias, porque ministraban, dice Taylor, las necesidades de los primeros cristianos en la comunidad. Entonces Jesucristo pues se convierte en el producto del cristianismo y ya no es más el creador del cristianismo, de la fe cristiana. Ahora es el invento, el método a través del cual hacen las enseñanzas y no el que lanza las enseñanzas, ¿verdad? Dibelius concuerda con Taylor afirmando que los primeros cristianos no estaban interesados en informar a la humanidad acerca de la vida y pasión de Jesucristo de una manera objetiva. Lo que pretendían, según estos par de locos marihuanos chiflados, era solamente ganar para Jesucristo el mayor número de personas posibles en la última hora, justo antes del fin del mundo, que los discípulos creían que estaba cerca. Es cierto que querían ganar el mayor posible número de almas. No es cierto que a ellos no les interesaba dejar un registro histórico y que ya estaban esperando el fin del mundo y que los primeros cristianos no estaban interesados en la historia. Si así fuera, pregúntale, señor Dibelius y Taylor y el otro Bullman, parece nombre de perro, ¿no? ¿Cuál es el perro que es más o menos algo así de man? Doberman, ¿no? Así es este cuate. Habría que preguntarles por qué uno de los autores de los evangelios, esto no lo dicen, o sea, igual que con el Antiguo Testamento dicen lo que les conviene. ¿Por qué Lucas, autor de Lucas, de este fraude, que no le interesaba al señor Lucas dejar un registro histórico, que únicamente pues querían poner unidades de las diferentes actitudes y enseñanzas de Jesucristo, pero ya están esperando el fin del mundo y no les interesa dejar un registro histórico? ¿Por qué el mismo Señor escribe el libro de los Hechos? ¿Y qué es lo que narra el libro de los Hechos? ¿Estoy loco o es historia? La historia de los primeros cristianos. Y hay muchísimas cosas en los Hechos que no dejarían en su tiempo necesariamente alguna enseñanza práctica o que resolviera algún problema, como afirman que es el origen de los evangelios. Hay muchas cosas que son pues meramente informativas de cómo era la primera iglesia, si realmente, como dicen los críticos, estaban esperando que Cristo viniera, como el señor Harold Camping, ¿no? Que dice que vino el 21 de octubre, ya nos queda, que estamos julio, agosto, septiembre, octubre, o sea, justo cuando estemos a la mitad del de arqueología o al principio, no vamos a terminar según él, ¿verdad? ¿Por qué entonces dejó el señor Lucas el evangelio
Ok, está bien, no dejó aquí historia, no les interesaba. ¿Por qué dejó el mismo Señor el libro de los Hechos que narra pura historia de la iglesia primitiva? ¿Por qué no es cierto este argumento? Por supuesto que ellos creían que venía Cristo, pero estaban conscientes de que no era tal vez en su época. Jesús se los aclaró el día y la hora, señores, nadie lo sabe. Y Jesús hablaba de los últimos tiempos y ellos no tenían la certeza de si iba a ser ahí o iba a ser miles de años después, como afirman los críticos, que según ellos ya estaban casi esperando que fuera en días. Si así hubiera sido y no les interesaba la historia, no hubieran dejado el libro de los Hechos. Lo dejan porque por supuesto que están interesados en informar a la humanidad la historia de Jesucristo, la historia de su obra, de lo más importante y de los primeros cristianos. Bultmann no pone en duda la existencia de Cristo. Bultmann pone en duda cuán objetivos eran los escritores de los evangelios. Él dice: no hay base alguna para dudar que Jesús realmente existió. Semejante duda no merece ni ser refutada. Ninguna persona en su sano juicio dudará que Jesucristo es el fundador que está detrás del cristianismo, pero es muy distinto preguntarse hasta dónde dicha comunidad preservó en forma objetiva la verdadera imagen de Jesucristo y su mensaje. Dibelius, al contrario de Bultmann, cree que algunas de las piezas más antiguas de la tradición sí poseen auténticas memorias de los testigos oculares, o sea, algunas partes, algunas enseñanzas, algunas parábolas, sí eran realmente pues las obras, las enseñanzas y la vida de Jesucristo, pero solamente algunas, dice él, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, ¿no? Si algo es falso, entonces pues todo es falso. Es como decir, pues yo creo que este vaso de agua pues sí tiene algunas partes de agua purificada, nada más tiene como 2-3 gotitas de lodo, 3 gotas de lodo contaminan todo el envase. Lo mismo es de la Biblia, del Pentateuco, de los evangelios. O sea, si tantito tú compruebas que una fue modificada, echa a perder todo. Por eso la importancia de mostrar que todo es fidedigno, que ningún argumento es convincente, que ningún argumento es real. Cuando hablábamos de las supuestas palabras arameas en el Pentateuco, que vimos en el último estudio, el que no estuvo ahí está el resumen, dijimos hay una lista de no sé cuántas palabras arameas, y el arameo viene hasta después del 600, cuando son llevados a la cautividad. Después del 600 antes de Cristo, hasta ese entonces se introdujo el arameo entre los judíos, y hay 45, 50, les dije, posibles palabras arameas en el Pentateuco. Dijimos, aunque una te comprueben que es aramea, dices, ya con eso ya valió el texto, porque si el arameo venía pues después del 60 antes de Cristo, y hay una palabra ahí, supuestamente en 1400, cuando no se usó sino hasta 800 años después, dices, ese texto es asignado 800 años después. Lo mismo es aquí, con una que te digan esto fue alterado, modificado, pues pierde la confiabilidad de todo el Nuevo Testamento en este caso. Gracias a Dios no es así, no tienen ni un solo argumento. Incluso responderles es ahora mucho más fácil que la crítica del Pentateuco, que era un poco más compleja. Ernest Käsemann, alumno de Bultmann, y también tenía nombre así como de canino, ¿no? Käsemann, como eran pastores alemanes estos. Dice que no sabemos casi nada de las obras de Jesucristo, que solamente sabemos que él mismo habló de su poder para exorcizar, de su reputación para obrar milagros, y que fue finalmente crucificado por Poncio Pilato. La predicación acerca de él, dice Käsemann, ha suplantado, según él, a su propia predicación. Otra vez es falso. Tan solo les puse ahí, abre una de esas Biblias que en los evangelios ponen las palabras de Jesucristo en rojo, y te vas a dar cuenta que casi todo el contenido, lo estoy viendo con mis propios ojos, de cada evangelio contiene precisamente eso, palabras en rojo, o sea, palabras de Jesucristo. No es cierto que no se preservó su enseñanza, es una mentira esto. No es cierto que lo que tenemos es una enseñanza de Jesucristo y no la enseñanza de Jesucristo, o sea, que se enseñaba de él, pero no lo que él enseñaba. Por supuesto que no. Tenemos palabras y palabras y palabras y palabras en rojo, que son las que se ponen para mostrarnos qué es lo que Jesucristo hablaba. Entonces, como podemos notar, pues nuevamente, al igual que con el Pentateuco, los críticos se van a los extremos y hacen afirmaciones que no tienen evidencia. Tenemos ahí después las respuestas que dan los teólogos a este escepticismo histórico, y yo creo que vamos a dejarle hasta aquí, porque si es algo todavía, las enseñamos la semana que entra.
léanlas en casa. La siguiente semana vemos estas junto con lo demás. Ahí les puse diferentes respuestas que dan en cuanto a ese escepticismo, ¿verdad? Y bueno, concluimos hasta donde ahorita vamos, que esto es lo mismo que la crítica del Pentateuco, es otra farsa, es otra mentira más. Los críticos tienen un gran escepticismo histórico, no creen que los evangelios presentan una imagen histórica de Jesús. Y bueno, concluimos que tal vez sí no hay estrictamente un orden cronológico, ni tampoco una biografía en el sentido que nosotros le entendemos, ¿no? El término biografía, como te lo dije hace rato, pero está lejos de admitir esto, que no tenemos un testimonio fidedigno de parte de los testigos oculares. Tampoco se puede afirmar que la Iglesia, a partir del Cristo de la fe, pues formó al Cristo de la historia. Los autores tal vez no estuvieron tan interesados en la historia de una manera tan específica y cronológica, pero sí estuvieron interesados en lo histórico. Tal vez no se enfocan en la historia, pero sí en lo histórico. O sea, no narran todo acerca de Jesucristo, pero tampoco querían narrar algo ficticio, y no hay evidencia que lo demuestre. Continuamos la siguiente semana, son 8:1 exactamente, para que no digan que luego nos colgamos aquí, ¿verdad? Nos vemos la siguiente semana, continuamos la tarea que dijeron ya nos salvamos, no se han salvado.